Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Belén, buenas noches. Lunes 30 de mayo comenzamos Perspectivas, un fin de semana movidito y un inicio de semana, yo creo que incluso un poco más movidito. El fin de semana el secuestro del futbolista Alan Pulido paralizó al país, particularmente porque fue en Tamaulipas. Hay que recordar que Tamaulipas es uno de los 12 estados que renovará gubernatura el próximo domingo 5 de junio. Y que hay que recordar, Belén, también fue hace 6 años cuando se renovó la gubernatura, pues llamó la atención de todos porque se asesinó en ese momento al candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, y terminó siendo su hermano Egidio Torre Cantú el candidato del PRI a Tamaulipas y es el actual gobernador. Es decir, Tamaulipas siempre ha dado de qué hablar, por lo menos yo diría en los últimos 10 años, ¿no? Sin duda alguna, digamos, toda la franja norte de nuestro país asolada por la inseguridad, al igual que el resto de los estados, pero digamos que con ciertas peculiaridades en el norte del país. La presencia del crimen organizado, evidentemente el fenómeno que tuvimos de las muertas de Juárez, precisamente en Ciudad Juárez, en fin, toda esta franja, Enrique, norte, que colinda con el vecino estado, Estados Unidos, y que también le da un cariz distinto el hecho de que sea el tránsito o el pase de droga por toda esta zona, ¿no? Sí, y en el caso particular de Tamaulipas, 4 de cada 10 secuestros que suceden en el país suceden en Tamaulipas. Además, 4 de cada 10 secuestros, porque hay que recordar que Tamaulipas es uno de los estados más agobiados por el crimen organizado. Primero fue el Cártel del Golfo, que bueno, el Cártel del Golfo prácticamente está en desaparición, y después fueron los Zetas, que fueron el brazo armado del Cártel del Golfo durante muchísimos años. Es decir, estamos hablando de un estado con muchísimas problemáticas que empezó con Felipe Calderón, yo diría, y también con aquellos eventos como el de San Fernando, ¿te acuerdas? Sí, las fosas. Las fosas, y después continuó con Enrique Peña Nieto. Y hablando de temas del día, antes de pasar o seguir en el tema de seguridad, lo de la tenencia, Belén. Ah, sí, la tenencia verde. Bueno, sí. Va a ser polémica estos días. Muy polémica. Ya hablábamos hoy a mediodía en la segunda emisión de Señal Informativa con Galarza, con Alberto Galarza, el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios y quien además coordina el Observatorio de Movilidad y Transporte en nuestra entidad. Es una iniciativa que surge precisamente de este observatorio, Enrique. Digamos, es una recomendación que le hacen al Ejecutivo para que se cree en Jalisco una especie de tenencia verde, que a los dueños de un vehículo paguen por el uso del mismo, no tanto por si contaminan o no contaminan, más bien por usar un vehículo que sería algo similar a lo que ya teníamos anteriormente y que se derogó, ¿no? Sí, el tema es el modelo, ¿no? Al parecer sería un impuesto que sería distinto según el auto, según la antigüedad, es decir, no sería un impuesto igual para todos. Yo no sé si es el mejor momento. Tú lo sabes, Belén, lo hemos platicado muchas veces. Yo soy un firme convencido de los impuestos. Creo que ayudan a generar mayor equidad, igualdad en la sociedad. Sin embargo, creo que con los problemas de gasto que tiene nuestro gobierno, la falta de credibilidad por parte de los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos, irnos por uno más, por un impuesto más, no sé. Bueno, tendría que estar muy bien atado, con bolsas muy transparentes, fondos muy transparentes y sobre todo que recaiga no tanto en las clases medias y en las clases populares, sino que recaigan en las clases altas. Ahí estaría un poco más de acuerdo. Que esa es la intención, ¿no? Lo decía ya Alberto Galarza, que aquellos que son dueños de un vehículo viejito, ¿no? O de modelo antiguo y que son los que principalmente contaminan, él argumenta que estos propietarios son los que lo compran por una necesidad, porque como el transporte público no es eficiente, entonces compras una unidad. Ellos serían los que menos pagarían y el mayor monto o cargo recaería precisamente en los dueños de vehículos de más reciente modelo. Pero, Enrique, me parece que aquí la diferencia también radica en la propuesta de crear un fondo que no maneje necesaria o directamente el gobierno y que estén prácticamente etiquetados estos 5,000 millones de pesos que pretenden recaudar al menos durante el primer año y que vayan etiquetados a cuestiones del transporte público. Pero fíjate, así también se platicó, si recuerdas, con el impuesto del 1.5% a los Ubers, y al final terminó siendo un fondo manejado totalmente por el Ejecutivo. A lo que me refiero es que difícilmente va a pasar una propuesta de este tipo en el que el Ejecutivo diga, estos 5,000 millones de pesos yo los pongo de lado y no tengo ninguna palabra al momento de decir para dónde van. Es decir, yo creo que está bien, creo que quien contamina debe pagar, creo que quien utiliza el auto debe pagar, yo entiendo eso. Sin embargo, no sé si en estos momentos la ciudadanía confía en sus gobernantes y confía en las élites políticas de tal manera como para decir, venga, regresemos otra vez la tenencia. Yo creo que no. Yo creo que evidentemente la desconfianza es absoluta. Además, el dueño de un vehículo ya pagamos
un refrendo anual. Que es muy bajo. Que es muy bajo. Exacto. Pagamos también de alguna manera las placas, ¿no? Que para quien compra Yo, una por unidad ejemplo, nueva, empezaría, Belén, si me permites, con que las multas estén totalmente vinculadas al transporte público, que si te hacen una fotomulta en periférico o en alguna avenida, ese dinero vaya directamente al transporte público. Es decir, yo empezaría tratando de que todo ese dinero que recauda finanzas a través de multas y a través de distintos pagos que hacemos, se vaya al transporte público y después ya vemos si viene un segundo paso en materia del impuesto verde. Pero cuando sabemos que en esta ciudad se multan por miles y miles de millones de pesos y no lo vemos reflejado eso en transporte público, en mejores avenidas, en mejores banquetas, es difícil que confíes en un fondo verde de estas características. Yo creo que en este momento no hay esa confianza y que tendrá que pasar algo de tiempo para demostrar que los impuestos se están aprovechando y se están destinando en beneficio de los ciudadanos. Y hablando de otro tema, Belén, es la seguridad. La seguridad en Jalisco. Perdón, Enrique, nada más mencionar para cerrar el tema de movilidad y de los fondos verdes y este tema que hemos venido abordando en los últimos días. Hoy la fracción del PAN en el Congreso de Jalisco ha dicho que no va a aprobar la iniciativa del Ejecutivo en la que, entre otras cosas, proponía la creación de los verificentros. Vamos a ver qué pasa porque me parece que esto abre otra vez este enfrentamiento para ver si se consigue o no concretar una iniciativa del Ejecutivo. Ahí está. Vamos a hablar de seguridad también, Belén, para terminar, ya nos quedan algunos minutos. Se han deteriorado mucho los indicadores en los últimos días, en las últimas semanas, diría yo, en materia de seguridad. En particular, en dos rubros, yo diría. Uno, homicidios, que eso lo traemos prácticamente desde finales de 2015, y hay aumentos muy importantes en los primeros 4 meses del año. Y en robo a autos, sí, tremendo. 27% en la zona metropolitana de Guadalajara y 34%, por ejemplo, en el municipio de Zapopan. Y hemos tenido la posibilidad de platicar con los dos comisarios de seguridad, el de Guadalajara y el de Zapopan. ¿Por qué no escuchamos sus declaraciones, lo que nos platicaron en ese momento y lo comentamos? Al día de hoy tenemos 180 patrullas funcionando, que incluyen hay que multiplicarlo por mucho. Exacto. Por 4 veces. Entonces, respondiendo ahí al primero de los que comentaban, que mientras que en la zona centro hay mucha vigilancia, que él lo percibe, en otras colonias él escucha que no hay. Bueno, pues lo que pasa es que la cobija no alcanza para todos. Entonces, mientras que tapamos a algunos, destapamos a otros necesariamente. Y se nos sube la incidencia delictiva en alguna de las colonias, movemos los operativos hacia esa colonia, necesariamente tenemos que destapar otras. Eso es lo que sucede. Marzo es el mes con menos homicidios desde que iniciamos el gobierno para Guadalajara. Entonces nosotros estamos registrando avances, estamos tomando decisiones importantes en el patrullaje, en el destino del estado de fuerza para poder garantizar la paz, la vida, la tranquilidad de los tapatíos en los lugares donde este delito tiene mayor incidencia. Hemos trabajado en el poniente, hemos trabajado en el sur, lamentablemente se dieron este tipo de sucesos, pero digamos que para el municipio de Guadalajara, marzo fue un mes con relativa calma y con otro perfil de homicidios, por ejemplo, los que se dieron en noviembre, que tenían que ver más con ajustes de cuentas entre delincuentes. En este mes fueron sucesos que tienen que ver con riñas, con violencia, con cuestiones intrafamiliares, que es un fenómeno que se está presentando en la zona metropolitana de manera muy terrible. Bueno, el comisario de Zapopan, yo diría, Belén, autocrítico. Sí. Incluso habló de cifras que son muy preocupantes, como por ejemplo que ni siquiera Zapopan tiene posibilidad de tener una patrulla por colonia. Son 800 colonias y menos de 200 patrullas. Es tremendo, ¿no? O sea, ya cuando dices eso, ahí sí, como él decía, la cobija no ajusta. En el caso de Salvador Caro, yo lo escuché, al menos en ese programa, con un tono muy complaciente, yo diría, ¿no? Sí. Nos decía, marzo es el mes con menos homicidios. Y los datos pues no le dan la razón a Salvador Caro. No, y mira, de ninguna manera. Los podemos ver, los datos de los primeros meses de este año en comparación con 2015. Y vemos cómo, por ejemplo, en materia de homicidios, en Jalisco más 12%, pero si habláramos de Guadalajara solamente, está también por encima del 10% de aumento. En el caso de vehículos con violencia, que es digamos, mucho más grave, no es un robo nada más de que se llevaron tu coche en la calle, sino que es un robo prácticamente a mano armada, hay un incremento del 5%. Y en vehículos sin violencia también hay un incremento prácticamente del 13%. Y en el total de robos que incluye casas, vía pública, hay un incremento del 3.4%. Es decir,
todos los indicadores para arriba. Y hay una lectura muy interesante que hace el creador del semáforo delictivo en nuestro país, Santiago Roel, quien señala que cuando los índices en homicidios y robo de vehículos se disparan, no hay de otra, es crimen organizado. Exacto, ellos tienen vinculados. esta lectura clarísima y me parece, Enrique, que la pinza la cierra precisamente el comisario de Zapopan cuando aquí en Perspectivas nos decía, efectivamente hay un incremento en estos dos índices y creemos, al menos en Zapopan, que se trata de la llegada de un nuevo grupo delictivo, lo cual también es un dato muy preocupante. Sí, nos decía en ese momento que había dos hipótesis, es decir, un ajuste en la plaza o un nuevo grupo delictivo. Al parecer, al final, por las explicaciones que nos daban, la más acertada parece esa, ¿no? Un nuevo grupo delictivo que puede llegar a empezar a disputar la plaza. Pero aún así, Belén, no sé qué opinas. Hoy ya salió Enrique Alfaro y aceptó públicamente que hay un aumento en homicidios, es decir, ya por fin el Ayuntamiento de Guadalajara dice, es cierto, es decir, hay un aumento y bueno, el fin de semana pasado, no el otro, 14 homicidios solamente en ese fin de semana, es decir, está clarísimo que hay un aumento, pero lo que sí falta, no sé qué opines, es la narrativa de por qué está sucediendo. Aquí está lo que nos dice el comisario, pero lo dijo en el programa, no hay una narrativa oficial que nos diga, miren, estos indicadores están degradando por esto, y esto, y esperamos tener resultados en estos meses. Es decir, el fiscal entró, creo que no se me va la fecha, julio de 2015. Estamos prácticamente ya entrando a junio de 2016 y no hay resultados, todos los indicadores al alza. En el caso de los comisarios, igual, Belén. Es decir, ya van 7 meses, ya van para el 8º mes y todavía no vemos resultados a pesar de que en su momento Salvador Caro nos dijo, ahora sí, los tapatíos podrán dormir tranquilos. Exacto. Bueno, pues preocupante estos dos índices porque son de alto impacto, como se les conoce y además realmente lo son. Y como bien dices, Enrique, pues seguimos esperando la lectura, pero no solamente la lectura, las acciones por parte de las autoridades estatales. Y que se pongan de acuerdo con qué modelo. ¿Qué modelo van a emprender en materia de seguridad a partir de ahora? Totalmente. Enrique, vamos a la pausa. Vámonos. Regresamos, ya está aquí nuestro primer invitado. ¿Las pensiones de los trabajadores del Estado se encuentran en peligro? ¿Es cierto que el fondo de pensiones de los trabajadores podría ser insustentable en algunos años? Son preguntas que muchos trabajadores públicos se hacen. Lo cierto es que el debate sobre las pensiones se ha transformado en un asunto político. De un lado del ring, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, acusa al titular del Consejo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Francisco Ayón, de no aceptar que el fondo de pensiones está pasando por un momento de crisis. Por otro lado, Ayón señala que las cuentas están claras y que las inversiones pueden ser consultadas con total transparencia por parte de los trabajadores. ¿Quién dice la verdad y quién no en este que parece más un conflicto político y partidista que un debate serio y responsable sobre las pensiones de los trabajadores? Hoy en Perspectivas lo analizamos con el especialista Estanislao Solórzano. Doctor Estanislao, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctor, usted es especialista en materia jurídica, es abogado, da clases en la Facultad de Derecho. Mira, ya la dije, la Facultad de Derecho, bien dicho. no la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Preguntarle, en términos jurídicos, todas estas inversiones que escuchamos desde Abengoa, pasando por un hotel, inversiones en la Ciudad de México, ¿son legales o no son legales? Las inversiones que desde hace varios años está realizando el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco están respaldadas en ley. No es el primer instituto en seguridad social a nivel nacional ni de forma histórica que invierta sus reservas. El histórico Seguro Social, IMSS, para ser más precisos, en sus leyes 43, 73 y 97 prevé la inversión de reformas. La ley del Infonavit, del Instituto Especializado en Materia de Vivienda, prevé la inversión de sus reservas. Entonces, el hecho de que la nueva legislación del Instituto de Pensiones del 2009 haya continuado con el tratamiento y la regulación en tema de inversiones, pues no me parece que sea algo ni novedoso, ni que represente pues algo totalmente que haya sorprendido a la comunidad de pensionados o asegurados que de manera ordinaria o en el sector público pues trabajamos y tenemos la expectativa de algún día tener una buena pensión para nuestro retiro. Ahora, doctor, creo que el debate no está tanto en si se inviertan o no las pensiones, creo que el debate está en el riesgo, ¿no? Y bueno, yo tuve posibilidad de revisar la ley, hay 2 artículos en particular que hablan sobre las inversiones en materia de pensiones
Y creo que los dos artículos son demasiado vagos. Es decir, creo que le dan demasiada discrecionalidad al Consejo de Administración y al IPEJAL para invertir casi como quieran los fondos. ¿Está de acuerdo con esta idea? Un dato importante, vale la pena resaltar, la legislación anterior de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco preveía la inversión de reservas. Y en el 2009, el 20 de noviembre del 2009, se publica la nueva ley del IPEJAL. El artículo que regulaba el tema de inversión de reservas se amplía. Y me parece que si el 2009, a finales de 2009, es el año de entrada en vigor de este cambio, y en 2010, un año después, meses después, en enero, febrero, se lanza el proyecto del nuevo Cancún, le denominaron a Chalacatepec, me parece que era un proyecto, fue una modificación legal hecha ad hoc para eso. El nuevo esquema creo que está más concreto, ¿eh? La ley anterior era más abierta, peligrosamente daba más discrecionalidad. Lo que llamó la atención desde el 2009, y se lo dijimos a los señores diputados en una mesa ahí que se celebró en un simposio para hablar de los pros y contras de esa legislación, fue que se podía invertir en bienes que históricamente pues, han estado al margen de los mercados, de su viabilidad, de su posibilidad de generar estrategias de mejora o de riqueza, como pueden ser, recuerda, el tema inmobiliario, que ha tenido épocas positivas, épocas muy negativas. Entonces, el artículo se constituyó, desde mi perspectiva, para el hecho de permitir lo que ha sido desde el 2010 Chalacatepec, la adquisición de departamentos de vías panamericanas, y lo que hemos visto con la presa del Zapotillo también históricamente, pero creo que es un artículo que se reformó precisamente para conseguir lo que está ocurriendo. Doctor, entonces estos recursos han sido utilizados más, digamos, de una manera discrecional y hasta políticamente, podríamos decir. Esa respuesta hay que responderla haciendo el comparativo con lo que son los otros dos institutos federales, el IMSS y el Infonavit. Ellos invierten miles o cientos de millones de pesos, solo que sus áreas de inversión, al tener esa apertura en su marco legal, han optado por instrumentos de inversión menos riesgosos. Sí invierten en temas privados, ¿eh? En el tema de Chalacatepec, o en el tema del proyecto inmobiliario de la zona de la Costa Alegre, también en Infonavit está ahí invirtiendo con algunos cientos de millones de pesos. Lo que pasa es que ellos han preferido utilizar rendimientos gubernamentales, bienes o aspectos de inversión gubernamental, como que esa ha sido la mecánica. Desde los años 70 ellos han invertido en ese sector y han generado rendimientos. El IMSS, por ejemplo, también invierte en empresas privadas. Se puede hablar, por ejemplo, de América Móvil, que es una empresa de telefonía celular muy importante. Se puede hablar de Coppel. Y han generado también, obviamente, críticas. Pero me parece que... Son más conservadores a la hora de decir factores más diversificados, factores gubernamentales, factores de medio riesgo, de alto riesgo. Lo que llama la atención, y sí como académicos nos llama la atención, es por qué se jactan de decir que son muy eficientes instrumentos de inversión, cuando al parecer no es la iniciativa privada la que ha tomado esos nichos e ha invertido. Y me parece que esos tres sectores o áreas que señalaba, Chalacatepec, las vías panamericanas y la presa, pues han gozado de un desarrollo lento, criticado. O sea, no hay uno de los tres que podamos decir se ha salvado, y que ha habido muchas promesas que se han roto, compromisos de sectores gubernamentales, estatales o municipales, pues que han tratado de defender esas inversiones, pero a la fecha no hemos visto resultados. Es lo que nos llama la atención, cómo millones de pesos están comprometidos en esquemas de inversión que no le vemos el final. Y eso es lo que académicamente debía tenernos preocupados. Doctor Estanislao Solórzano, de la Universidad de Guadalajara, y en términos de responsabilidades, porque pocas veces se discute esto, es decir, si el IPEJAL decide invertir 350 millones de pesos en la Vía Panamericana, y después la Vía Panamericana, por angas o por mangas, no le dan habitabilidad, no puede generar negocio, tal, ¿quién responde por ese gasto? La ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la ley de IPEJAL, dice que el gobierno del Estado de Jalisco es el responsable, es el garante. ¿Pero quién? ¿El gobernador o el titular de IPEJAL? El gobierno del Estado, entendemos por la figura ejecutiva, es el responsable de que el sano desarrollo o la sana administración de los recursos pues coadyuvan para ese fin. Entonces esperemos que los resultados, que todavía no son tan negativos como se ha dicho en los últimos meses,
pero tampoco han sido tan positivos como ya tienen años de estarse generando. El Estado es el responsable de que si llegaran a tener un desarrollo de una situación que afecte al interés y a la inversión de los trabajadores, pues el Estado sería el responsable de que estos recursos se recuperen de la forma que sea pertinente. Doctor, ¿usted tiene alguna opinión respecto precisamente a lo que dicen es confusión o diferente interpretación respecto a la situación del Instituto de Pensiones? ¿Por dónde cree usted que camina más esta situación? Sí me llama la atención el por qué surgió todo esto. Son 3 aspectos que tienen años de desarrollo. ¿Por qué todo tiene todo su colapso, toda su efervescencia apenas hace un mes? O sea, la grilla. ¿Por qué se ha dado tanto? No quiero usar un término tan claro, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con el tema de la presión que se está desarrollando en el tema de la reforma educativa. Es la única lectura que le puedo dar por qué en este momento que se están generando varios frentes en contra de la reforma educativa, y es por eso de que hay manifestaciones en contra de la inversión, por la precisión de los recursos, y sí, finalmente se da en este momento auspiciado por el factor educativo que nada tiene que ver, aunque un gran número de servidores públicos en Jalisco cuya inversión está en riesgo, pues son los profesores. No por nada el secretario de la sección 47 del sindicato de maestros, pues está en ese comité. Me parece que por ahí viene el porqué en este momento. Sí tiene que ver el factor político de manera muy importante, pero siento que lo que estamos viviendo no ayuda para nada a nadie. Creo que está generando un cruce de información que no es recomendable y peligroso para la buena administración y el destino que a lo mejor en algunos años puedan llegarse con esas inversiones, porque nadie tiene el argumento de decir, son proyectos de fracaso. Todavía no hemos llegado a ese extremo. Incluso yo diría que si comparas el Fondo de Pensiones de Jalisco con algunos a nivel de los estados, claramente está sano. El problema es si va a seguir sano de aquí al 2029, claro, como decía el estudio de Farrell. Preguntarle, doctor, volviendo a las responsabilidades, porque quedó como medio difuso. Es decir, los trabajadores, si ven que hay una inversión que está mal llevada, ¿contra quién se pueden querellar? ¿Contra quién pueden emprender una demanda o algo? El tema de la responsabilidad en términos de la legislación será demandar al instituto, directamente al instituto, exigiendo esa corresponsabilidad del Estado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que es el órgano jurisdiccional encargado de esa situación. Ahora, ningún esquema, hay que generalizar, ningún esquema ordinario, federal, burocrático, estatal, puede ser eficiente de manera eterna. Este estudio o los estudios que hagan cualquier instancia pública o privada tiene que tener a largo, a mediano plazo, factores de quiebre. Ningún sistema de administración de pensiones es falible, puesto que las condiciones de trabajo, las condiciones de acceso al mercado laboral, las condiciones de vida, de sobrevivencia de los trabajadores, pues cambian. Entonces, a mí me parece que cualquier estudio que hable de problemas está correcto, porque los problemas se van a presentar tarde que temprano, y el estudio habla de una problemática, según lo que hemos escuchado en los medios, a años de distancia, pues a mí me parece normal, porque todos los institutos, el IMSS, el Infonavit y el propio IPEJAL, a principios del siglo XXI, pues ya estuvieron afectados a esa situación, y los cambios legales que se han dado en esas legislaciones importantes a nivel nacional han sido para sanear los sistemas pensionarios. Entonces, creo que apenas estamos a muy corto plazo, 2009 para esta fecha, para poder hablar con certeza de que el sistema está tronado ya. No me parece eso cierto. ¿Pero la ley está bien como está, doctor? ¿O hay que hacerle modificaciones para reducir discrecionalidad? En el tema de las inversiones y tomando un comparativo con los otros esquemas, me parece que lo que logró la ley del IPEJAL con la nueva legislación respecto a la anterior y comparado con los otros institutos es de mayor precisión. Entonces, por ahí no hay problema. Menos discrecionalidad que la que se tenía en la ley anterior y menos discrecionalidad de la que se tiene en otros institutos. Creo que por ahí me guiaron, puedo invertir en estos caminos. Antes estaba más, el rango era más peligroso todavía. Doctor, se nos acabó el tiempo, discúlpenos. No, agradecidos por la invitación. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Una lectura muy clara y muy amplia. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Antes de irnos a la pausa, Enrique, algunos comentarios que nos han llegado ya a través de nuestras cuentas institucionales. En Twitter, acerca del tema de seguridad, del que ya hablábamos, las autoridades quieren tapar el sol con un dedo. La seguridad está pésima.
Nos escribe RSS Rodríguez y nos dice reprobada, taxistas agrediendo, baleados, asalta camiones, secuestros, etcétera. Valeski Ort nos dice mal, nunca ha estado bien, se refiere también a la seguridad. Y Toribio Valencia, es realmente penoso criticar a nuestra policía. Cuando vemos a una unidad de la policía o como quiera que anden, no te da gusto. Sientes un temor inmenso. Me siento más seguro en mi barrio aún y con todos sus problemas de robo, drogadicción y demás. Es una verdadera vergüenza ser cuidados por estos pseudoservidores públicos corruptos a más no poder, empujados por los altos mandos. En algún tiempo pertenecía a ella y tuve que dejarlo por tanta porquería que observé. Así que por esas pocas razones y por lo que veo, no son aptos para cuidar a quienes les pagamos su sueldo del 1 al 10, 5. Vamos al corte. Vamos a la pausa, regresamos con más. Hablamos de salud, Belén. Sí. Un tema fundamental y conocemos al secretario de Salud, Antonio Cruces. Antonio Cruces Mada se convirtió en abril pasado en secretario de Salud, relevando en el cargo a Jaime Agustín González Álvarez, quien fuera el encargado de la cartera de salud desde el 2013. Cruces Mada fue director del Seguro Popular antes de tomar el cargo como secretario de Salud. Desde sus primeras declaraciones, el ahora encargado de la salud pública en Jalisco se comprometió a reducir nómina y a generar ahorros en una secretaría que, por naturaleza, tiene poco margen de maniobra en materia financiera. Dentro de su currículum, también encontramos que fungió como encargado de los servicios de salud municipales de 2010 a 2012, precisamente cuando Aristóteles Sandoval se desempeñaba como alcalde de Guadalajara. ¿Podrá Cruces Mada con una secretaría clave para el bienestar de los jaliscienses? Hoy en Perspectivas platicamos con él acerca del presente y futuro de la salud pública en Jalisco. Secretario, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Belén. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo se encontró la Secretaría? Bueno, es un panorama muy complicado. Es un panorama financiero muy mermado que no habla únicamente de esta administración. Hay un proceso administrativo de 2 administraciones previas en donde empezó a mermarse el ingreso, o no el ingreso, sino la distribución y la suficiencia presupuestal que se tenía. Particularmente en el rubro 1000, que es el rubro de los empleados, el rubro de la nómina. Desde el 97 se hizo un acuerdo a nivel federal en donde el Estado, la Federación proveía de recursos para poder tener un crecimiento como Secretaría, equipamiento, infraestructura, pero era corresponsabilidad del Estado el complemento de la operación. Pagar a los doctores. Doctores y la operación, ¿no? El tema material de curación, medicamento. Sí. Desde entonces congelaron, la Federación ya no da más plazas. La Federación dice, hasta aquí doy las plazas que he dado históricamente y a la fecha la sigue pagando el mismo número de plazas. Y el crecimiento debe haber sido a través del Estado. La demanda, el crecimiento poblacional ha sido constante, no ha parado el número de nacimientos, el número de personas que emigran al Estado, vaya, y la demanda en salud va creciendo. Y eso obliga en que tiene que ir creciendo la nómina, que por parte desde el 97 hasta apenas en este año que empieza a equilibrarse, el Estado no aportó nunca a un crecimiento en rubro 1000. Entonces, no había un crecimiento exponencial en ese sentido. Por eso, no sé si recuerdes tú en el año pasado, bueno, el año pasado, en la administración pasada, por ejemplo, el mecanismo de los civiles hacían que son un hospital de la Secretaría, en donde contrataron médicos como eventuales o coincidencias, porque no había basificaciones. Y es cuando viene esta gran basificación que le piden al gobernador Emilio y se basifican cerca de 1,500 médicos de manera repentina de una parte que debieron haber aportado de manera paulatina. Eso es el tema como un ejemplo de igual forma en la Secretaría. Y eso ha obligado a que el crecimiento en personal, con una falta de recurso por parte del Estado en años anteriores, desde el 97, como te comento, los administradores tuvieron que agarrar de otras bolsas para suplir la parte del personal. Y eso generó, si tienes una bolsa de, vamos a poner 100 millones para pagar medicamento y le quitas 30 para pagar nómina, pagas 70 y debes 30 y se te va acumulando. ¿Y eso quién lo hizo?
desde el 97 a la fecha. 97 se empezó a hacer. A la fecha. ¿Y qué consecuencias ha traído Bueno, eso? eso cuando nosotros recibimos en la administración, cuando estaba al frente del doctor Jaime Agustín y un servidor del Seguro Popular, recibimos una deuda de más de 3.500 millones de pesos histórica en ese sentido. Evidentemente, con una problemática muy seria, que no eran deuda directamente a los pasivos no tangibles. ¿Qué es esto? Puedo decir, bueno, se deben 500 millones en obras inconclusas, bueno, no tienes para operar, no les puedes pagar, das cortón y cuenta nueva y tú continúas con tu administración. Pero el tema es que la deuda era tangibles que impactaban directamente a los usuarios, como es la compra de medicamentos, que era la deuda a la famosa empresa Lomedic, que estuvo durante mucho tiempo también bajo un amparo, y material de curación y personal. Entonces tenían de manera constante, ustedes han visto cómo hay de repente, por ejemplo, la nómina está proyectada para cubrir incidencias, que es todos los eventuales o suplentes de los médicos de base. El médico de base, valga la redundancia, tiene su base. Se va de vacaciones 10 días y lo cubre otro médico, pero se le pagan los 10 días a ese médico. Para esa proyección son cerca de 18 millones, casi 20 millones de pesos para cubrir incidencias. Hoy día la nómina de cubre incidencias son de 145 millones de pesos. ¿Qué es lo que hicieron? Y también históricamente, ante algunos, por necesidades imperiosas de los institutos y de los diferentes hospitales, ante la demanda de mayor atención, fueron contratando médicos en esa modalidad de cubre incidencias. Y otros, también histórico, que es lo que estamos haciendo, y comenté ahí la misma reingeniería que vamos a hacer, que ahorita la hemos manejado de una manera más tranquila, sobre todo por el tema de laudos y esperar que haya gente que realmente le esté haciendo daño a la Secretaría y que no esté funcionando de manera adecuada para el bienestar de los ciudadanos. Pero eso generó que al llegar nosotros no podamos decir borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la empresa Lomedic. Le debíamos cerca de 900 millones. Es 900 nada más. Millones. Cuando llegamos el 1 de marzo, la primera factura, 900 millones me debes del 2012. Entonces le decimos, oye, bueno, pues no tenemos para pagarte, pero vamos a ver. Hablamos con la federación. Dice, no, pues ¿sabes qué? Pues al final de cuentas tienes que continuar. Como el señor estaba bajo un amparo, nos tenía que seguir vendiendo de manera obligatoria. Entonces me dice, oye, yo tengo que vender, no lo puedes comprar nada más porque te redemando, Perfecto. Entonces, súrteme y te pago. ¿Quieres que te surta? Págamelo de atrás. Lo anterior. Hijo. Entonces, esos tipos de circunstancias nos llevaron a tener que acoger la deuda, que podría haber sido muy sencillo para la administración llegar a decir, a ver, yo no debo 3.500, lo deben atrás. Sí. Que lo paguen de su bolsa o se lo paguen con la cárcel, o etc., lo que hubiera conducido, pero íbamos a dejar a la ciudadanía sin servicios, sin medicamento, sin ninguna otra circunstancia. Ahora, secretario, cuando habla de reingeniería administrativa, ¿a qué se refiere? ¿Uno, a correr médicos? Es decir, a despedir médicos. No, el tema médico, el tema de los médicos no se los va a tocar. No, nada, ni médicos, ni enfermeras, ni profesionales de la salud. Y segundo, ¿cuánto se necesitaría para realmente cubrir la demanda de los jaliscienses en materia de médicos? Bueno, nosotros tenemos un déficit de médicos cercano al 30% en base a la norma oficial que nos dice que tenemos que tener por lo menos un médico por cada 10,000 habitantes, por lo menos. Es decir, ¿de cuánto estaríamos hablando en términos presupuestales? Ahorita tenemos un déficit de 30%, nosotros tenemos cercano casi a los 4,000 doctores en todo el estado, entre médicos generales y especialistas. Entonces, unos 1,200 doctores más o menos faltarían más para poder cubrir, y enfermeras tenemos un 45% de déficit. Entonces, tenemos cerca de 6,000, porque ahí sí baja la tasa, la recomendación es de una enfermera por cada 1,000 habitantes. Entonces, es de 1 a 10 en relación a los médicos por el tema de cercanía. Entonces, sí tenemos una dificultad. Históricamente se robusteció el sistema administrativo de personal de confianza en la Secretaría de Salud, que es donde estamos pensando hacer una reingeniería. Ahora, doctor, dentro de esta situación delicada, débil de la Secretaría de Salud en el ámbito financiero, pues está también las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la gestión de los recursos del Seguro Popular,
que como usted lo ha dicho ya, usted estuvo al frente y fue precisamente en este periodo donde se hicieron algunas observaciones. ¿Podría explicarnos qué fue exactamente lo que sucedió, por favor? Claro que sí, Belén. Mira, definitivamente en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos porque ya sí es una comprobación al 100% ante la Autoridad Superior de la Federación. Estamos esperando únicamente la respuesta que haya sido o que estén satisfechos con las respuestas que entregamos para darle carpetazo a ese año. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros tuvimos dos grandes rubros que nos impactaron. Uno de 735 millones, que fueron de los hospitales civiles, y otro, el de cercano a 640 millones, que fue el complemento de la propia empresa Lumedic, que fue la que nos observaron. ¿Por qué? Nosotros cuando llegamos, nos dicen en el 2014, nos dicen, a ver, ¿por qué le pagaste a una empresa que no tiene contrato? Porque nosotros hicimos una licitación en junio y ganó la empresa Dimes, en aquel entonces una licitación pública abierta, y entró en funciones en noviembre. Pero, evidentemente, cuando llegamos, el dinero del 13 se pagó en el 12 a la empresa, y con el dinero del 14 terminamos de pagar la deuda, que hoy ya no se tiene. O sea, hemos reducido más de 1.200 millones de la deuda. Hoy tenemos cercano a los 2.200 millones, no los 3.500 que empezamos. Cuando viene la observación, dicen, oye, necesito saber por qué le pagaste a una empresa que no tiene contrato, que en ese caso era la empresa Lumedic. En ese momento del corte, le decimos, oye, pero alusivo a qué, bueno, o sea, esta empresa, bueno, en ese momento no teníamos el documento que emitió el juez, en donde nos da la obligatoriedad de comprarle a la empresa Lumedic, y entonces él lo deja como observación. Al día de hoy le enseñamos, oye, se venció y se acabó el dinero del recurso 2013. Porque dice, bueno, si tienes una empresa que en noviembre del 2013 ya está en funciones con contrato, le debes de pagar a ella. ¿Por qué le pagas a otra que no tiene el contrato, que ya tiene esta primera? Bueno, el juez me ordena que le termine de liquidar la deuda, porque si no, entonces se tipifican y te fijan responsabilidad penal por la falta de un adeudo ante un tema contractual. Se lo enseñamos a la Federación y dice, aunque resuelto. En el tema de hospitales civiles, nosotros entregamos el recurso ante una necesidad de los hospitales por subsistir y tener, pero ellos no hicieron la comprobación de los pacientes que se atendieron, que es lo que siempre caminamos y que tuvimos en algún momento esas inconsistencias que ante la falta, porque Seguro Popular es, me das un servicio, me atiendes a pacientes, me lo compruebas y te pago, como cualquier otro intercambio de servicios. Me compruebas, me facturas y me haces. Entonces, en ese sentido, ellos no comprobaban su proceso, pudo haber sido un proceso de migración en su expediente electrónico, muchos procedimientos ellos no comprobaban, pero aún así nosotros entregamos los recursos. Entonces viene la auditoría y nos dice, oye, ¿cómo entregaste recursos sin comprobación? Para mí, se lo pudiste haber dado a Enrique o a Belén o al civil, es lo mismo, porque no está comprobado dónde salió. Entonces, una vez que terminaron su proceso de revisión, nos entregaron la documentación comprobatoria, lo mandamos a la auditoría y dicen, ok, perfecto. Porque todas las observaciones, todas, son solicitud de aclaración. Ninguna es un pliego de observación, ninguna es un PRAS, que es un proceso de responsabilidad sancionatoria administrativa, y ninguna tiene ninguna connotación penal. Únicamente la auditoría nos dice, a ver, aclárame en qué te gastaste estos. Y yo ya después decido si tu aclaración me convence. Si es convencido o no. Y entonces, vamos al corte, secretario, y seguimos platicando sobre salud. En Jalisco existen 251 centros de rehabilitación contra las adicciones, de los cuales solo 72 tienen una licencia municipal. Este dato lo dieron a conocer el pasado 24 de mayo las autoridades del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, al presentar el censo de centros residenciales de tratamiento contra las adicciones 2015. Por otro lado, 184, dentro de los cuales están los 72 ya mencionados, sí cuenta con un aviso de funcionamiento. Esto quiere decir que 67 establecimientos censados no cuentan con ningún trámite que notifique a la autoridad de su existencia. Este era el caso de los 5 centros intervenidos por la Fiscalía General, en donde se rescataron a 650 personas. ¿De qué forma se puede revertir esta situación? Bueno, pues ahí tiene, usted ya hablábamos en la primera parte de esta entrevista, Enrique, de la situación delicada financiera que vive la Secretaría de Salud, y lo decíamos, un desorden administrativo tremendo que pudiera también tener
como fondo actos de corrupción, secretario. Bueno, sí, definitivamente existen las denuncias que se hicieron de la administración pasada. Hay 4 órdenes de aprehensión, de las cuales una persona está en la cárcel. Bueno, 2 personas, una está amparada y otra está fugada, por llamarlo de alguna manera. Y son todos aquellos desvíos que se hicieron o inconsistencias en los procesos. Uno de ellos, uno de los más grandes, fue el tema de la compra de un software llamado Global Income, que fueron más de 324 millones, que no sirvió absolutamente para nada y que nunca entregaron el producto y se pagaron precisamente creo que fueron 100 millones en diciembre, 100 millones el 30 de diciembre, 100 millones el 30 de enero y 154 millones el 29 de febrero. O sea, un día antes de entrar, y en esas cantidades mensuales, ¿no? Entonces, realmente fue algo muy flagrante, que bueno, las observaciones están ahí, la tipificación está ahí y las denuncias están hechas. Realmente, ¿Te ha dicho algo el fiscal del caso? Bueno, la persona está presa, que fueron los implicados, y los que están aparados están en proceso todavía del juicio, ¿no? Secretario, hay un tema que empezó a generar mucha polémica, que es este tema de los centros de rehabilitación. Y particularmente tiene que ver con la Secretaría de Salud, porque le tocaba a la Secretaría de Salud supervisar que estos centros realmente funcionaran. ¿Por qué no supervisó la Secretaría? Es antes de que usted llegara, pero ¿por qué no cumplieron con su chamba? Bueno, definitivamente, lo que sí te puedo decir que la Copriscal, de manera sistemática, ha venido haciendo su trabajo de manera constante. Nunca hubo una omisión por parte de la Copriscal ni de la Secretaría de Salud en la revisión. El tema es que el reglamento no existe. El reglamento no te delimita los alcances en donde tú puedes entrar a revisar. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, su alcance está limitado hoy día, sin reglamento, únicamente con la ley y de manera genérica, a el tema de supervisión de sanidad, ver que las áreas estén en áreas de limpieza, que no exista datos de contaminación en el lugar, buscar el tema de hacinamiento, que no debe sobrepasar el 15% de la capacidad en aquellos que son residenciales, el tema de la inocuidad en los alimentos y las áreas físicas para la alimentación en los establecimientos, pero no te permite como Secretaría, ni hoy día como SECAG, la obligatoriedad de un padrón de modelo para la atención de los pacientes. Existen muchos modelos, el modelo Minnesota, el modelo Fénix, el modelo de ayuda mutua, el 12 pasos, que son modelos probados a nivel mundial, internacional y aprobados por psicólogos y psiquiatras, pero que, ejemplo, el tema de ayuda mutua. El tema de ayuda mutua es donde empiezan 5 o 6 adictos a platicarse entre ellos, sus experiencias, cómo están, se empiezan a apoyar, de ahí empieza a llegar otro adicto y esos grupos empiezan a crecer, a empezarlo ya a ver hasta como negocio, donde empiezan a tener, y muchos de esos son los que utilizan ese tipo de metodología que son aberrantes, pero que invariablemente no tenemos la reglamentación para poder clausurar. Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en un tema comercial. Pero las fallas de salubridad ahí están. Estaban, claro. O sea, el tema de salubridad, alimentación, las faltas omisiones. Por eso, el tema es de que cuando viene la verificación de los centros de salud y o la verificación por parte de Copriscal, que es el brazo de revisión de la Secretaría, son de manera aleatoria. La Secretaría revisa farmacias, clínicas, consultorios, restaurantes de comida cotidiana, albergues, guarderías, centros, todos los giros que hay. Y en ese sentido se hace una revisión aleatoria de todos estos centros y, por ejemplo, el año pasado de 251 centros que tenemos fueron 120 verificaciones. De esas 120 verificaciones hubo 33 amonestaciones y una sola clausura en la zona de Zapopan, ahí en la región 11, fue, no recuerdo el nombre del... Pero solamente uno. Uno se clausuró por esas condiciones, porque el proceso es, tú llegas, revisas, encuentras una anomalía en cuestión de sanidad, das una amonestación, das de 5 a 30 días para que hagan la corrección, vas, si no lo han hecho, generas una multa y a partir de generar la multa le das 6 meses porque pagan la multa para que hagan la remodelación, la adaptación y si a los 6 meses siguen la anomalía, entonces va a la clausura. Ese es el mecanismo como se hace en ese sentido, pero nuevamente únicamente en sentido de sanidad. El tema de hacinamiento es muy subjetivo. Te pongo el ejemplo de este centro. Este centro llegaba el verificador. Lo entretenían en la recepción porque tenía una casa en medio y 2 laterales, hombres y mujeres.
y aparte tenían una casa trasera donde tenían como una cochera, pero que no estaba conectada y no tenía información de registro como tal. Entonces tenían el verificador en que déjame sacar los documentos de registro, de licencias, y en ese sentido les decían a todos sus internos, muévanse de casa, cámbiense para atrás, brínquense, y cuando entraba el verificador, había únicamente 60 gente de las 250 que encontramos, ¿no? 60. Y de esas 60 le dice, oye, tienes 30 camas, puedes tener máximo un 10%, que son 33 personas. No, es que los otros 27 nada más vienen hoy, como es un grupo de ayuda mutua, vienen, dan su plática y se van. Ellos no dormitan aquí. Pero entonces, las condiciones de higiene eran están clarísimas. evidentes. No, bueno, sí, hoy día es clarísima. Bueno, pero yo supongo que el inspector tampoco se chupa el dedo. Sí, no, Digo, y ve que hay 60 personas. De hecho, en ese sentido nosotros también pusimos ya en disposición a la declaración del propio fiscal tanto al verificador como al coordinador de verificadores, porque esto inclusive puede tener dos tesituras. Una omisión potencial del propio verificador, que nosotros nos quedamos con información que él revisa, y que puede ser por omisión nata, porque él o dice que fue y no fue, o no la vio, o por amedrentamiento, que puede ser una amenaza, porque son grupos delictivos, como el caso de ese sentido, o inclusive en el último de los casos que lo tenemos como última hipótesis, porque no podemos tipificar, el tema de un soborno o alguna situación diferente para evitar esa situación. Entonces, por eso está puesto sobre la mesa, no estamos tipificando a ningún verificador. Pero se está investigando. Secretario, acaba de mencionar un punto preocupante y fundamental en este tema de los centros de rehabilitación, el crimen organizado. ¿Hasta dónde realmente se ha infiltrado el crimen organizado y qué sabe la Secretaría de Salud de este asunto? Sí, bueno, en ese sentido, quien tiene esa información de manera muy precisa es la Fiscalía, ¿no? Nosotros nos dedicamos al tema de sanidad, al tema de una cuidado alimentaria, tema de hacinamiento, el desmembrar esas células e identificar quién está atrás de ellos es competencia de la Fiscalía. Y en ese sentido, la Secretaría de Salud no investiga nada en ese sentido, ¿no? Por eso hoy día, con la creación del comité que anunciamos la semana pasada, el comité estatal para la revisión de estancias residenciales contra las adicciones, estamos de manera transversal sumados Fiscalía, Secretaría de Salud, Copriscal, SECAG y Protección Civil, junto con el DIF, por si existiera menores. El DIF en la función de menores. Y juntos, hoy día estamos haciendo la verificación, porque a partir de este centro, yo di la instrucción de que no volviera a pasar una anomalía de esta. Lo que pasó en el pasado, a mí, por encuentro nueva, no vuelve a pasar una situación de esa, y por eso estamos haciendo una revisión, hicimos un censo desde el día 1 que llegué, por eso tenemos los 251 censos georreferenciados, les dimos la información, y en ese sentido ya no va solo un solo verificador, vamos 5 verificadores, de cada una a la Fiscalía, nos acompaña la policía, para el tema de dar una garante, inclusive inhibir la potencial corrupción, para garantizarle a los ciudadanos que tengan un centro donde se puedan atender de manera con calidad, y sabiendo que en ese centro sus familiares tienen un buen trato y un trato digno, porque lo que buscan es la desintoxicación, ¿no? Digo, porque yo te comento, si tenemos un poquito más de tiempo, los comentarios que hacían los niños que estaban en ese albergue, nos contaban la historia, tuve la oportunidad de estar con el gobernador cuando nos contaron la historia, y nos decía que los famosos padrinos los amenazaban que no les fueran a decir a sus padres que no los alimentaban correctamente, que en ocasiones les daban, arroz con cucarachas, con todo el tema, y a veces ni siquiera alimentación, y aparte que los agredían como de una manera de decirles que con golpes se podía quitar el tema de la adicción. Cuando esto pasaba, venía el familiar a visita con el niño, y el niño le decía, oye mamá, es que está pasando esto. Salía el padrino sorprendentemente con una gran habilidad y le decía a la señora, eso es un mecanismo natural, los niños no quieren estar aquí adentro, y cuando llegan, los niños compañeros dicen, tú di que te golpean, que te maltratan, que te hagan, y la mamá todavía decía, yo conozco a mi hijo, era mentirosillo, por eso lo traje, no, pero que se quede el vago. Y lo regresaban, y cuando regresaban le decía el padrino, dijiste lo que dijiste que te dijimos que no dijeras, y peor les iba. Nos queda, perdón, secretario, minuto y medio. Lamentable. Nos dice Eduardo Tower, hay varios mensajes, pero creo que nos puede dar una buena pregunta. Ya habló mucho de recursos y contratos y de no poder resolver los problemas que le dejó la administración pasada. Pero en cuestión de salud, ¿qué estrategias llevará a cabo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer más ágil la atención en los centros de salud y hacer menos colas en los hospitales? Subrayo esta última parte. Claro que sí, definitivamente esa es parte de los objetivos primarios de esta administración, buscar
la calidad en los servicios de salud. En ese sentido, en el tema de la atención, estamos visitando cada uno de los centros para ver cuáles son aquellos centros que no tienen médicos completos, que no tienen enfermeras o que de alguna manera se están duplicando los servicios para poder hacer una redistribución en los diferentes centros de salud. Evidentemente, de repente hay una percepción generalizada de los servicios de salud del Estado de Jalisco. Sabemos que el 52% es el IMSS, el 3% es el ISSSTE y el resto es la Secretaría. La responsabilidad de hoy día de la Secretaría es la parte de la Secretaría y la Delegación de Seguro Social la parte del IMSS. ¿Cuándo se verán resultados? Esperemos en un máximo 6 meses. Bueno, ahí está, Secretario, grabado, ¿eh? muchas gracias. Grabado 6 meses. 6 meses lo volvemos a invitar. 6 meses lo volvemos a invitar. Muchas gracias, secretario. Al contrario, Gracias. saludarlos, hasta luego. Enrique, nos vamos. Muchas noches. gracias. Próximo miércoles, 9 de la noche, Perspectivas.